Bueno, antes que nada, buenos días. Felicidades a todos por haber realizado el MIR que acabáis de realizar. Bueno, yo soy Judith Marín, soy residente de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Joan 23 de Tarragona y como mis compañeros salgo de guardia, así que espero no estar muy espesa y poderos transmitir al menos en parte la ilusión y la pasión que a mí me desprende realizar el trabajo que me gusta todos los días. Aquí se trata un poco de esto, a ver si os ayudamos a percibir un poco qué es lo que os gusta hacer o qué os gustará hacer porque es a lo que os vais a dedicar. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la medicina intensiva, un poco en qué consiste, porque como dice Borja, es una especialidad un poco desconocida en la carrera. Y luego ya hablaremos un poco de los hospitales, aunque como mis compañeros anteriores creo que es importante que vayáis, que habléis con la gente de los hospitales, que percibáis que se mueve en cada hospital y ellos os podrán explicar mucho mejor que yo lo que hacen o lo que dejan de hacer. Pero sí que, bueno, ya explicaremos un poco qué es lo que podéis preguntar en cada parte para que os oriente un poco. Bueno, medicina intensiva, pues tenemos como siempre pros y contras, lo que para mí puedan ser pros, para vosotros pueden ser contras y al revés, así que yo explico un poco de qué va y cada uno ya lo ajustará a su perfil. Bueno, es una especialidad larga, sabéis que las especialidades en medicina casi todas son de 4 años, las quirúrgicas, medicina interna, cardiología y UCI son 5 años, son especialidades complejas que abarcan muchísimas especialidades y que tienen una parte práctica e instrumental que requiere que sea más larga y esto para alguien podría ser un inconveniente. Es una especialidad dura, es una especialidad durísima diría yo creo que de las más duras, tanto a nivel físico como a nivel mental. A nivel físico, en el día a día, lo vamos a notar, es una especialidad que no tienes tiempo para ir a desayunar, al menos de residente, tú llegas, tienes tus 4 pacientes que llevan tubos por todas partes, que están mal, que están sedados, que están con un respirador, que están con un filtro, que al principio no entiendes nada y tienen que tirar para adelante. Así que a nivel físico es duro ya en el día a día. Las guardias también son muy duras porque haces muchas, pese a los recortes en las guardias, a nosotros, al menos en nuestro hospital, somos el único servicio que nos han mantenido poder hacer de momento más de 4 guardias al mes. Y en intensidad, son guardias ya no de dormir poco, sino que muchas de ellas no vais a dormir directamente. Sobre todo depende en qué hospital y las competencias que tengáis en función del hospital en el que estéis. Así que es una especialidad dura. Si no tenéis muchas ganas de trabajar o de remangaros, no cojáis UCI porque no vais bien. Y luego también es dura a nivel mental, evidentemente. Es una especialidad donde vamos a tratar con pacientes muy graves, con pacientes que van a ir mal, con familias que van a sufrir mucho y durante mucho tiempo, con generación de estrés que todo esto conlleva, con necesidad de toma de decisiones rápidas y con seguridad, y por eso depende de qué perfil probablemente no esté preparado para desarrollar tal tarea, ¿no? Requiere de cierta estabilidad mental, de frialdad, y es una especialidad de estudio como muchas otras, pero en UCI probablemente es un estudio que empieza de manera precoz, sobre todo si empezamos desde R1 a hacer guardias en la UCI. Esto es una cosa que tenéis que preguntar. Hay hospitales donde los residentes de UCI empiezan a hacer guardias de R3. Nosotros en nuestro hospital empezamos de R1. Con lo cual es un estudio que te viene obligado, no tiene nada que ver con el estudio que hayáis hecho en la carrera o en el estudio que hayáis hecho en el MIR, es un estudio que os va a venir bien, que os va a gustar llegar a casa y poneros a estudiar la fisiología, la fisiopatología, porque es con lo que vais a trabajar, con muchas máquinas y muchos tubos, pero que van a traducir una situación y una fisiología, una fisiopatología de los pacientes que tenéis que entender para aprender a llevarlo. Bueno, y cosas buenas o cosas más. Bueno, es una especialidad diversa, de las más diversas. Vais a ver la patología crítica de todos los aparatos y sistemas. Vais a ver el neurocrítico, vais a ver el traumatismo craneoencefálico, los AVCs, vais a ver el paciente hepatópata, el paciente con hemorragia digestiva, vais a ver la insuficiencia respiratoria aguda por neumonía, distrés, los politraumas, vais a ver el fracaso renal agudo, vais a poder llevar las técnicas de depuración extrarrenal en la UCI, es decir, vais a ver de todo, pero sigue siempre en la parte más extrema. Es una especialidad bonita, todos estudiamos medicina un poco, ¿no? Pues por la esencia de salvar vidas, y las vidas se salvan en quirófano y muchas de ellas también se salvan en la UCI, teniendo en cuenta lo que os decía antes un poco, ¿no? En el paralelismo que es una especialidad dura. Tendremos pacientes de todos los rangos de edades, nosotros hemos llegado a tratar niños hasta pacientes de 85 años, todos ellos con altas probabilidades y altos riesgos de que vayan mal y de que se vayan a morir. Muchos de ellos se van a morir, otros van a quedar con secuelas graves y luego tendremos un porcentaje que evidentemente los veremos al cabo de 4 meses por la calle y pensaremos, bueno, de eso se trata, ¿no? Por eso vale la pena nuestro trabajo. Pero bueno, hay que tener presente, como decía el cirujano, que tenemos que tener tolerancia a la frustración, porque nuestros pacientes muchos van a llegar mal y van a ir mal. Y luego es una especialidad completa. Yo creo que somos de las pocas especialidades
que tenemos capacidad para determinar qué es lo que se tiene que hacer y en muchos de los casos seremos nosotros mismos que vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Nosotros vamos a diagnosticar un neumotórax a tensión y no hace falta que llamemos a nadie, que vamos a poner un tubo de tórax y vamos a salvar una vida drenando este neumotórax, ¿no? Habrá cosas que evidentemente no y dependeremos de otros, pero tiene esta parte muy clínica, muy asistencial, que se puede compaginar muy bien con la parte toda instrumental, ¿no? Ponemos prácticamente todos los tubos nosotros, todo el tema de la intubación con la parte de ventilación mecánica, todo el tema de la depuración extrarrenal con los hemofiltros, los catéteres de diálisis. Bueno, en este sentido es una especialidad muy completa. Y aparte que te da la capacidad de saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es de lo que más me atrae quizá. A ver, plazas ofertadas en Cataluña. Os pongo este mapa un poco para que veáis que la mayoría de plazas están en provincia de Barcelona y luego tenemos pues Girona, Lleida y Tarragona, así un poco disperso. Os pongo esto porque también es importante en UCI que tengáis en cuenta los hospitales grandes y los hospitales pequeños. Y luego, en Barcelona, como hay tantos, hay unos hospitales más intermedios. A ver, para que no tenga problema de desplazarse, tened en cuenta que probablemente un hospital de fuera de Barcelona vais a poder ver más cosas que no en un hospital mediano de Barcelona, porque en Barcelona probablemente pues todos los politraumas se van directamente a Vallebrón, o hay mucha patología que ya se va a ir a un hospital grande, con lo cual no os vais a formar mal porque vais a rotar por otros sitios donde vais a ver también estas patologías y lo vais a aprender, pero obviamente no es lo mismo que estar en una guardia y que te lleguen pues los 2 politraumas o cosas que no vais a ver si vais a según qué hospital de Barcelona. Yo vengo de Tarragona, os puedo hablar muy bien de cómo es la residencia de UCI allí. Los otros hospitales os puedo dar 4 pinceladas, pero creo que es importante que vayáis y que preguntéis. ¿Qué tenéis que preguntar? ¿Qué competencias tiene UCI en el hospital? Sabéis que UCI y anestesia muchas veces parece que compitan un poco, pero es cierto que si vais a un hospital donde tienen una gran unidad de reanimación, que ellos lleven parte de pacientes politraumas o pacientes críticos, son competencias que te sacan a UCI, con lo cual son pacientes que vamos a dejar de ver pese a que rotemos o realicemos algo específico por aquella unidad, con lo cual esto es algo que tenéis que preguntar. En mi hospital, por ejemplo, la unidad de reanimación es muy pequeña, prácticamente no llevan pacientes, si hay algún intubado en la REA incluso podemos asumirlo nosotros. Tenéis que preguntar también si hay unidad de intermedios o no, ¿no? La unidad de intermedios es esto, pues pacientes que están para altar, que no están para estar en una UCI, pero que, bueno, vamos a darle 2 días, van con la tráqueo, bueno, pues que estén en intermedios, que siempre pueden volver a la UCI, no están para planta. Nosotros tenemos una unidad de intermedios también con 15 camas, que la llevamos nosotros. Preguntad también por los coronarios, quién lleva los coronarios, si lo llevan los cardiólogos o lo llevan los intensivistas. Preguntad también por los cirujanos que hay en el hospital, porque mucho posquirúrgico que va a venir a la UCI depende de la capacidad que tengan los cirujanos para operar. Nosotros tenemos cirugías complexas de maxilofacial, de otorrino. Estas son cosas que podéis preguntar. Luego preguntad también pues, por el equipo docente, ¿no? por los adjuntos, cuántos residentes entran por año. Los residentes mayores ayudan muchísimo. Se aprende mucho por osmosis, pero es imprescindible, como siempre, estudiar en casa y sedimentar muy bien lo que va pasando en las guardias. Y en cuanto a los rankings y los hospitales en Cataluña, yo os he puesto un ranking que es un poco un mix entre el ranking que yo hice a la hora de elegir y lo que creo que cualquier persona que se pueda plantear hacer UCI podría tener en la cabeza. Yo, por ejemplo, iba bastante sesgada. Yo sabéis que en medicina pues está la parte asistencial, la parte de docencia y la parte de investigación. Yo buscaba un hospital donde poder hacer desde el primer año investigación y docencia. Investigación porque ya había hecho previa y quería poder continuar con cierta línea de investigación. Pocos hospitales os pueden dar desde el primer momento esta posibilidad. Entonces, mi primera opción siempre fue el Parc Taulí, porque tienen una unidad de investigación importante, y luego el hospital que yo elegí, que fue el Joan 23. Lo que yo entiendo que en Vallebrón o Bellvitge son hospitales grandes que no estaban en mi ranking, pero entiendo que cualquier persona que quiera hacer medicina intensiva son hospitales a tener en cuenta. Bueno, los otros hospitales, más o menos, preguntad cuántos residentes entran por año. El hospital de Mataró, el hospital de Manresa, Altaya y Tortosa, que son plazas nuevas, explican los residentes que entraron el año pasado, que fueron los primeros, que tienen un equipo de adjuntos muy docente, con muchas ganas de enseñar. Preguntad si son jóvenes, si tienen ganas de hacer cosas, si preparan cursos, si os formarán bien.
Pero todo esto lo tienen que explicar los residentes que están en cada hospital. Yo, por mi parte, os digo que en el Hospital de Tarragona os van a proporcionar mucho soporte para que hagáis investigación, para que vayáis a congreso, para que llevéis estudios, para que nos mantengáis vosotros. Son un equipo muy joven. En la UCI del hospital tiene muchas competencias respecto a todo el hospital. Y eso es todo a nivel personal. Yo os puedo decir que yo vivo en Barcelona, me voy todos los días, voy y vuelvo a Tarragona. Hace 8 meses tuve una niña pequeña que está por aquí fuera rondando y, bueno, pese a todo esto, yo voy y vuelvo todos los días contenta. Con lo cual, solo espero y os deseo que hagáis la elección que hagáis, durante los próximos 4 años vayáis a trabajar contentos y contentas, que es de lo que se trata, o 5 años. Y ya está.